Bueno, vamos a continuar en esta charla. Pues tuve aquí una llamada por parte de la coordinación académica, por eso digamos que amplié un poquito el plazo de lo lo de la pausa, porque a veces de pronto no, de pronto sí se me alargaba y bueno, casi que acaba de cargar. Bueno, vamos entonces a continuar, vamos a mirar entonces de acuerdo a lo que ya les estaba presentando, pues lo que tiene que ver con el tema ya de, de lo que era pues la parte pues de la ley 100. Vamos a estar pues entrando digamos como en ese tema, digamos lo que es el tema de pensión y lo que es el tema pues como tal de alto riesgo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Listo, aquí estoy compartiendo de toda la pantalla. Voy a enfocarlo, digamos, más en eso. Vamos a repasar un poquito, digamos, ese tema, pero igual pues no, obviamente no desde el punto de vista de, digamos, de solo la ley 100, porque pues obviamente no quiero desconocer el hecho de que ustedes conocen este tema también. Entonces, ¿qué es lo que digamos que vamos a tener acá? Pues vamos a empezar, digamos que cuando nosotros estamos hablando sobre lo que es el tema de los trabajos de alto riesgo, una de las cosas pues principales que nosotros tenemos que observar en este punto, digamos como tal, es recordar, digamos como tal, lo que nos dice pues la ley 100 pues al respecto, ¿no? Digamos de lo que es el tema es la seguridad social en Colombia. La ley 100 de 1993 pues es la que pues como ustedes saben ya rige todo lo que es el tema de la seguridad social en Colombia, y una de las cosas pues más que uno pues debe tener en cuenta es que cuando uno mira digamos todo lo que son la estructura general de este documento, pues uno se da cuenta que tiene pues las cinco partes. Pues a nosotros nos interesa digamos las tres primeras, que tienen que ver pues primero con todo el sistema pues general de pensiones, en el cual pues se caracterizan pues todo lo que es el tema de régimen, de los regímenes que pues que tiene la seguridad social, pues tanto por la parte de prima media como pues de la parte del ahorro individual. Igual pues lo que tiene que ver pues con la seguridad de salud en Colombia, lo que es la parte pues de lo que es la administración por parte de las EPS, de lo que es las IPS y demás, y pues finalmente lo que tiene que ver con todo el sistema general de riesgos laborales, el capítulo pues que tiene que ver con todo lo que es la parte de la administración de riesgos laborales. En este sentido, pues va a ser muy importante tener en cuenta que uno de los análisis que uno tiene que hacer son, digamos, de las deficiencias que tiene la ley 100, y digamos que sabemos pues todos los problemas que hay, pero cuando uno analiza digamos de fondo digamos lo que pasa, porque pues sabemos lo que ha pasado digamos con las entidades promotoras de salud desafortunadamente, sabemos digamos muchas veces lo que ha pasado también con los fondos de pensión, digamos en especial los privados, y de hecho pues esto digamos que a nivel digamos de campaña política pues ha dado de mucho de qué hablar. Pero digamos que algo que yo puedo decirles, digamos, más allá de todo es esto, es que el problema de la ley 100 principal, y por lo cual digamos que hay que reformarla, porque pues digamos lo que no se cumplió con el propósito, es que el principal punto digamos de la ley 100 era organizar todo el sistema de seguridad social en Colombia, pues, salud, pensión y riesgos laborales, pero desafortunadamente al presentar digamos que haciendo un análisis, la principal falla de la ley 100 fue el hecho de que el Estado no cumplió con su labor. O sea, es decir, aquí el problema no fue tanto el hecho de que pronto se crearan, digamos, a través digamos, a partir de esta ley, se crearan las entidades promotoras de salud, que pues, digámoslo así, que hubiese una intermediación bancaria, digamos, al respecto. O sea, ese no es el problema principal. El problema principal que de la ley 100 básicamente, si ustedes lo pueden ver, es el hecho que no, el Estado no cumplió su labor de qué, de vigilar, de velar, de inspeccionar. Digamos que eso es algo digamos que eso ha sido algo recurrente. Digamos, por ejemplo, si nosotros miramos la resolución 2400 de 1979,
casi que tenemos esa misma falla, digamos que la falla de origen. ¿Por qué digamos que no fue tan efectivo, digamos, la resolución 2400, digámoslo, en el tema de que las empresas pues estuvieran preparadas para un tema de pandemia? Y es ¿por qué? Porque el Estado desafortunadamente, por muchas razones que nosotros pues aquí pudiéramos alegar y de todo, pues no ha ejercido esa labor que se llama de vigilancia, de control. Digamos, digámoslo de esta manera. Muchas veces, pues pues, digamos desde la universidad, una de las cosas que pues también a mí se me inculcaron dentro de la parte profesional y que recuerdo mucho de un profesor, era que el problema no es tanto de que los privados digamos el problema no son los privados ni tampoco el del sector público. El problema es la mala administración, ese es el problema real. Y desafortunadamente, digamos que eso ha sido algo que ha afectado, digamos, mucho lo que es el tema de la seguridad social en salud en Colombia. Y la raíz de todo eso es porque no se ha controlado y no se ha vigilado de una forma efectiva, porque finalmente pues no es malo si y digamos lo que eso es, digamos que ese es también un análisis que uno también hace también con el tema del servicio público. ¿Por qué cuando hay una protesta, digamos que la pregunta es por qué cuando hay una protesta, por qué muchas veces, digamos, se van en contra? Ustedes ven las imágenes tristes, deplorables, inaceptables de que pues destruyen el servicio público? Y es también una forma, digamos, sin justificarlo, porque eso no, de ninguna manera yo lo justifico, pero también es una manera de protesta por el mal servicio, porque finalmente, digamos que no importa, digamos, si el servicio público, digamos, hablando del transporte de servicio público, si es privado o es público, lo que más le importa a un ciudadano es que le presten un servicio, no si es dueño, si se lo administra alguien, o si inclusive en últimas casi que en últimas ni siquiera es el tema de que si se enriquecen o no. Digamos que la discusión real y puntual, digamos que la raíz de todo, digamos, de todo esto es que el servicio público debería funcionar excelente. O sea, deberíamos, pues puede ser que no todos tengamos, digamos, sillas de felpa o sea, pues tampoco, y que nos den masajes y de todo mientras vamos a nuestro destino, pero sí digamos un servicio que pues que fuera, digamos, en tiempos cumplidos, que fuera suficiente, que no tuviéramos que irnos todos como unas sardinas, y lo demás no importaría. Que es el dueño de Pepito, no, eso no importaría. ¿Por qué? Porque se hace, digamos, una buena administración. Por eso digamos que ese digamos que es el punto, y eso digamos que eso es una de las cosas que explican por qué desafortunadamente cuando hay todas estas disturbios, los disturbios como tal, cuando hay disturbios, porque digamos que uno de los objetivos es el transporte público, y es desafortunadamente por eso. Y por eso es que la gente, las personas, pues muchas veces, pues aunque sufrimos las consecuencias, pues somos hasta cierto punto indiferentes, porque también digamos que esa indiferencia, digamos que pues sí, algunos de pronto sí se vea que es que esto es nuestro y de todo, pero digamos lo que aquí digamos el punto fundamental es que en muchos casos digamos también la indiferencia, aunque nos toque aguantarnos el tema de que pues nos toque digamos no contar un buen servicio pues tras cuando hay disturbios, es por eso, porque no hay un buen servicio. Y lo mismo pasa aquí digamos que el punto no es si la salud, digamos, porque eso digamos que es algo que uno escucha mucho, es que la salud le volvieron un negocio, que la salud, y el punto fundamental no es tanto eso. O sea, el punto fundamental es que aunque pudieron, digamos, o sea, si uno vive al fondo es que no hay una buena prestación del servicio a pesar de que sí hay los recursos. Y esa responsabilidad cae en la figura del Estado, es decir, no tanto de un gobierno, digamos, porque pues los gobiernos son los que pasan cada 4 años, ya sea pues a nivel nacional con presidente, congreso, o a nivel regional con los gobernadores, alcaldes y consejos y asambleas, sino que eso va como una política, tiene que ser una política de Estado el controlar eso, porque miren, es lo mismo que va a pasar, digamos, perdón, digamos que pasaría, también sí, sino que entonces
montemos todo en lo público. Pero entonces el tema vuelve a ser, digamos, el mismo punto. ¿Cómo vamos a velar y a controlar? Entonces ese, digamos, que se vuelve el primer problema que uno tiene que analizar cuando uno habla sobre lo que es el tema de la ley 100. Y es ese, que el problema fundamental aquí ha sido de que el Estado, es decir, todo el andamiaje como instituciones, pues no han creado, digamos, como no ha ejercido esa obligación que tiene de controlar, de velar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desafortunadamente esas deficiencias pues se reflejan en consecuencia cuando pues no se presta un buen servicio, cuando las personas pues sufren por no, digamos, porque no se les presta un buen servicio de salud. Pero digamos que ese es el punto fundamental, y hacia eso digamos que cualquier persona que quiera, digamos, solucionar tiene que velar es por ello principalmente, además de los, digamos, de los otros cambios que puedan ser y que son discutibles. Pero para mí, digamos, que lo que no es discutible es que, bueno, la pregunta es, ¿de qué manera yo voy a asegurar que el Estado realmente controle eso y que prevenga también pues, los problemas que se están presentando y no se vuelva como un problema sin fin? Entonces eso, digamos, que es lo que uno tiene que tener pues muy presente digamos, en todo este tipo de discusiones que hay frente a este tipo de ley, independientemente de su creador, independientemente de lo que, digamos, que ha sucedido, que pues uno, digamos, que no se trata de negar, sino que también cuando uno hace, y que lo hemos visto, digamos, en este curso, cuando uno mira la causa raíz, ahí uno la encuentra. Y es curioso porque cuando usted mira, digamos, lo que es el texto como tal de la legislación de la ley 100, una de las cosas que uno, digamos, que va a mirar es que existe esa obligación desde los primeros artículos de la ley 100 que dice que el Estado velará, controlará, vigilará, y eso no se cumple. Y entonces, claro, si nosotros vemos eso y no se cumple, pues de ahí para abajo no, pues no hacemos nada. Entonces, pues todo en consecuencia. Y fíjense en algo, que esto también es algo que también no solamente se da, digamos, con el tema de lo que es el tema de la salud, porque pues todos sabemos todos los problemas que hay. No solamente se da con el tema de las pensiones, porque pues todos sabemos también toda la problemática que hay, y que pues dentro de los expertos, y esto digamos que yo digamos que lo voy a nombrar, pero no porque no es por mi preferencia política ni nada, sino porque lo han dicho, digamos, gobiernos como el de Holanda, el Banco Mundial y Fedesarrollo, digamos, que se tiene que reformar el sistema de pensiones. Ahora, eso, ¿por qué principalmente se tiene que reformar el tema del sistema de pensiones en Colombia? Porque la demografía, el comportamiento que tiene la demografía en Colombia, pues hace de que se tenga que utilizar, digamos, lo que se llama pues el modelo de pilares. Entonces ese, digamos, que es eso, digamos, que es la recomendación, y digamos que uno la ve desde digamos, ¿cómo es que se llama? Desde voces internacionales. Entonces, pues eso, digamos, que tendrá que analizarse y se tendrá que hacer. Ahora, eso digamos, se explica en la medida de que pues, a nivel, digamos, demográfico, pues nuestros abuelos tenían, digamos, nuestros bisabuelos tenían 18, 15 hijos, nuestros abuelos 8, 10, nuestros papás pues eran 2 o 3, y ya pues en el caso de nosotros pues uno o dos, y si uno mira pues de ahí para adelante quién sabe. Inclusive pues uno lo ve mucho, digamos, en lo que es una sociedad como la japonesa, que ya el problema de ellos, inclusive Canadá también tiene ese problema, y es el envejecimiento de la población. Entonces pues es muy marcado, lo tienen todos los países, y de hecho es increíble. Y usted, digamos, que ahorita digamos que China también lo tiene, a pesar de que ellos son casi como 4.000, o sea, son casi como el 40-45% de la población, y ellos tienen también ese problema de envejecimiento, porque una de las cosas, inclusive el problema es irreversible, porque por allá en los años 60, 70, cuando estaba pues Mao Zedong, ellos llegaron y dijeron no, pues hay muchos, digamos, somos muchos, entonces pues esto es una cosa que no se vuelve sostenible, entonces solo se le permitía la política del hijo único. Y hoy en día se han dado cuenta de que pues primero, que eso no, o sea, de que sí, digamos, fue efectivo porque pues les va a reducir, digamos, la población, pero desafortunadamente es un problema irreversible al punto de que los chinos no van a hacer tanto, digamos, a nivel mundial. Entonces, o sea, en relación no van a dejar de ser el 45, y va a bajar porque ya digamos que existe una gran cantidad
de personas que van a entrar en esa etapa de envejecimiento que pues por la restricción del hijo único o tuvieron uno o no tuvieron ninguno. Entonces digamos que esa política y que fue digamos que en ese sentido digamos que va a ser, digámoslo así, a los años, en unos 8 o 10 años, pues se va, digamos que va a ser, o si no es que antes, se va a poder entonces ver que efectivamente eso se que se digamos que ha sido un fracaso y que eso pues, les va a reducir, digamos que los chinos no van a hacer tantos y eso pues influye mucho en lo que es el tema pues, de los intereses económicos y geopolíticos que ellos tienen. Entonces eso digamos que eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. En Colombia digamos que tenemos pues guardando las proporciones un problema similar porque pues va a llegar un momento dado en donde la cantidad de cotizantes pues no va a ser suficiente para financiar pues todo lo que son las pensiones pues que tienen todas las personas que vamos a tener hacia el año 2050 pues derecho a ella. Entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, re- eh, ¿Qué es lo, digamos, qué es lo que se quiere digamos, con ese tema, digamos, como tal, pues con el tema del sistema general de pensiones, pues que realmente se tenga una buena financiación y que se empiece, digamos, a prepararse en ese sentido. Desde luego les digo, eso es algo que a nivel nacional, quien ha hecho esa propuesta, digamos, que la ha sustentado, lo que es el tema de Desarrollo a nivel mundial, el Banco Mundial, pues, gobierno, o sea, han sido digamos muchas instancias que realmente ahora el cómo se desarrolle pues bueno eso ya es discutible y demás pero digamos lo que hasta ese punto digamos que uno lo tiene que tener en cuenta ahora. ¿Qué es lo que digamos que se quiere perseguir con el tema digamos de lo que es el tema de pensiones? Digamos que la idea y digamos que cuando uno habla de esto que ustedes saben que pues existe el régimen solidario, lo que es el tema de ahorro individual, la idea es que como tal estos dos sistemas pues no lleguen a seguir compitiendo porque pues ese es el problema principal, que ellos dos compiten por el tema de los cotizantes, de que pues el dinero pues esté en uno u otro lado. Ahora el tema es que pues finalmente digamos que uno cuando analiza todo esto es curioso, digamos que a uno sí le genera sensación esto, y es que si, digamos que a veces cuando uno ve el análisis con este sistema así como tal, le dicen a uno que si uno está joven y bello entre sus verdes ramas, pues que siga en los fondos privados, y que ya digamos que si a lo último, digamos que ya pueda, digamos, cambiarse al tema del ahorro de prima media, el régimen de prima media. Y realmente pues uno se pone a mirar y se lo digo porque pues fue una experiencia que pues porque yo ya digamos que yo estaba pues cuando inicié digamos a trabajar, pues se los digo yo, a mí me afiliaron digamos a un fondo privado. Y el tema fue que pues hasta hace poquito digamos que dije no voy a cambiarme pues al de prima media, a pesar de que pronto me faltan más de 10 años, muchos más de 10 años pues para cotizar. Digamos que bueno, digamos en general sí son como 16 años pues de forma continua, ¿no? Digamos acceder a la edad de jubilación, que es como ustedes saben que son 57 para las mujeres y 62 para los hombres, 1300 semanas. eh, uno lo que digamos que observa es también, digamos que en ese sentido es que si a mí me interesa, digamos, por ejemplo, si realmente, digamos, que si mi idea es de la pensión, pues obviamente pues tiene que hacerse, digamos, a través de lo que es el tema de colpensiones, porque si yo lo voy a hacer de todas maneras, y digamos que como uno va en ese proceso, y bueno, afortunadamente pues uno sí tiene que ser también optimista, que pues que va a tener también una digamos, la oportunidad también de poder pues, seguir cotizando, pues esa es la idea. Pues uno tiene que mirarlo, digamos, dentro del tema de colpensiones. Igual también, digamos, que dentro de lo que nos ofrecen los fondos privados, porque digamos que en esa práctica también ha entrado y que no es tampoco digamos tan favorable en ese sentido, y es que nos llegan y nos dicen no, que es que si usted no alcanza entonces le devuelvo la plata, inclusive digamos que las prácticas que están tomando y que pues esto digamos que ya se ha oído mucho, es que llegan y de pronto por ejemplo tú ya entras, digamos que te faltan por unos 5 o 6 años para cumplir la edad, ya sea hombre o mujer, según el caso. Resulta que tú ya vas teniendo, digamos que digamos que tienes, por decir algo, tienes
eh, 900 semanas. Y en ese sentido, pues llegan y te llaman y te dicen, ah, mira, te falta, digamos, 5 años y tal, y bueno, y ahí digamos que te hacen un tema, digamos, las famosas cuentas de la experiencia de vida, de los hijos y un poco de cosas, digamos, en lo que es el tema de fondos privados. Y una de las cosas es que va a llegar a decir, te dicen, ay, ¿y usted por qué no toma, digamos, como tal, esta cantidad de dinero? Porque pues usted logra ahorrar, digamos, generalmente, digamos que el análisis y esto, digamos que también lo tomo de personas expertas que no tienen nada que ver con campañas políticas, desde luego, porque pues esto, digamos, que da para eso, pero digamos que expertos, un experto en especial que también, digamos, que está con todo esto, decía era lo siguiente, y es que más o menos uno tiene que empezar, digamos, a ahorrar un poco más de casi 2.000 millones de pesos durante toda su vida laboral para poder tener, digamos, lo que es el tema de una pensión de salario mínimo. O sea, digamos, en este caso de 1.000.000 de pesos, o de acuerdo, digamos, a la inflación, su valor, pues que se ha representado en su momento más la inflación. Y esto, miren que esto es algo que pasa. Y es que le dicen, no, es que usted de pronto sí, pues el tema es esto, pero entonces le alcanza, digamos, para esto, o no le alcanza porque pues como la eficiencia que tiene, digamos, también el régimen de pensiones, que el sistema general es que como no ha hecho como no, el Estado no ha velado porque que todos nos incluyan desde el principio en el fondo de pensiones y que empecemos a cotizar, porque miren, por ejemplo, yo les digo una de las cosas, yo empiezo a cotizar realmente de pensión desde el año 2013. O sea, yo tenía en ese momento 20, ¿qué? 24, 25, 20, ¿qué? 25 años, 24, 25 años. Si uno lo pone desde los 18 a los 24, ya son ya son 6 años que a mí me toca reponer. O sea, lo que significa que yo no me vengo a pensionar a los 62 años, porque pues sí, voy a cumplir la edad de los 62, pero para cumplir esas semanas tengo que tener casi pues más semanas. O sea, que ahí digamos que sumémosle que tendría que pensionarme yo, pues digámoslo que en un escenario positivo, en donde pues todo se cumple, porque yo sé que dicen, no sé usted qué va a aspirar a eso yo toda la vida lo he escuchado, pero digamos que en un escenario, digámoslo así, en el país de las maravillas, pues tendría que yo lograrlo pues a los 70 años para compensar esas semanas. Digamos, si uno tiene, digamos que si tiene esa continuidad digamos, a nivel laboral. Ahora, ¿qué es lo que uno, digamos, que siempre le van a hacer? Y en esto, digamos, que hay que tener mucho cuidado. Y es que llegan y en eso, digamos, que a veces uno digamos, si uno no tiene, digamos, la visión administrativa, no puede perder la perspectiva. Y es que te dicen, vea, usted, digamos, que necesitaba ese tanto dinero, no le alcanzó, pero usted ya va a cumplir la edad. Entonces yo le propongo un negocio, y es que usted llegue y entonces, o bueno, inclusive hasta cumpliendo las semanas. O sea, para que se las dé. Y es que le dicen, vea, usted tiene esto, pues le proponemos es más bien que le damos toda la plata, digamos, todo lo que usted ahorró, y entonces, listo, se acabó la responsabilidad. Entonces resulta que mire, usted le pueden soltar, por decir algo, hagamos una cuenta de que usted trabajando bueno, con pausas y de todo, y miren que aquí es en donde uno tiene que tener muy en cuenta algo. Digamos que eso es una recomendación. Hay algunos instructores, y estoy hablando, digamos, puntualmente de los que están en contrato, que llegan, suspenden y no pagan pensión. O sea, una cosa es de pronto, pues, que es como la que yo hago, que pues cuando ya, digamos, que se nos cancela, que se nos termina el contrato cada año en diciembre, pues yo en diciembre, enero, pues yo cotizo sobre el mínimo, pero no dejo de cotizar. O inclusive lo que pasó en pandemia. ¿Se acuerdan que en pandemia a nosotros nos ofrecieron de que hubiese, que fueron 1 o 2 meses, eso fue con el 2020, como que en junio y julio, que nos dijeron, bueno, como estamos, digamos así, con el tema de crisis y de todo, entonces hubo un beneficio por parte del gobierno nacional, que no cotizáramos a las pensiones durante 1 o 2 meses, ustedes recuerdan, y muchos lo tomaron. Yo no, o sea, yo seguí derecho.
O sea, es más, yo dije, no, yo sigo pagando mi pensión. Ahora, ¿por qué? Porque esos son 2 meses que cuentan. O sea, uno tiene que mirar, además que si se trata de, digamos, de todo lo que uno va acumulando, pues son 2 meses más. Digamos, si usted iba a los 62, entonces tiene que ser a los 62 más 2 meses. Y si uno, digamos, que hace cuentas, como lo que yo les digo, yo empecé a cotizar, pongámosle, vamos a hablar de márgenes máximos, mínimos, fueron desde los 24 años. Y si uno se pone a mirar que desde los 24, desde los 18 hasta los 24 no cotizó, significa que esos 6 años los tiene que cotizar para poder entonces tener ese ahorro. Ahora, vamos a hablarlo, digamos, de cierta manera, digamos que sí, que usted puede aportar más y de todo, pero nosotros realmente la realidad con cómo va nuestra vida, que pues que no todos, no toda la vida estamos de solteros, que estamos de casados, y si hablamos de hijos, pues hombre, eso todo eso son gastos, pues de todas formas, pues hay que decirlo, pues no es tan materialista, pero una relación cuesta. Si o sea, usted está casado, eso tiene un costo porque se le incrementan los costos. Obviamente, pues uno lo asume porque pues hay otras contraprestaciones que lo valen. Pero, pero digamos que el punto aquí a lo que yo voy es que con esos gastos, pues uno difícilmente va a poder aportar más de lo que le toca, de lo que es obligatoriamente a uno. Entonces si uno hace ese análisis, digamos que haciendo en el caso mío, ustedes harán su análisis, ustedes van a ver que de todas maneras, pues son 6 años que ustedes le tienen que sumar a esos 57 o a esos 62 según el caso. Entonces mire que son 62 más 6 4 y 2 son 6, digámoslo así. Entonces yo ya estoy hablando de que son así de 69 70 años. Entonces por ende, pues siempre uno debería digamos, estar cotizando siempre. Y muchos lo tomaron. Digamos que en ese momento muchos no cotizaron ese 1 o 2 meses y después les va a hacer falta. Junto, digamos, a que, y eso, vean, júntenle al hecho de los meses de los periodos, digamos, en donde no se cotizó, porque pues no se está en una empresa formal. Digamos que cuántos de nosotros, de los que nosotros sabemos de instructores que a veces andan 3 4 meses porque pues no los contratan inmediatamente. Entonces pues claro, con hogar, con responsabilidades, pues llegan y dicen, no, yo ya estoy sin trabajo, y entonces pues no cotizan al sistema general de seguridad social. Entonces todo eso es lo que uno tiene que mirar, porque, ¿qué es lo que pasa? Difícilmente muchos de nosotros, y ahí me incluyo, vamos a lograr tener todo, digamos, lo que es el tema necesario. Generalmente, digamos que la meta son 2.000 millones. Digamos que este experto que yo les digo, usted lo puede encontrar ahí. Usted le pone pensión en la W, es un muchacho joven que inclusive está estudiando, es un doctor en pensiones, o sea, con doctorado, y que realmente, o sea, y él hizo la aclaración, no es de nada político ni que para un lado ni para el otro. Y él explicaba eso. Y eso, digamos que cuando uno, digamos que ahí explica también, digamos, lo que es el tema de llegar y ver que por qué nosotros no, digamos que nosotros no logramos, y por qué el tema de los subsidios. Digamos que sí, usted digamos que cotizó y de todo, pero entonces ahí viene, digamos, lo que es el tema de los subsidios, y a partir de allí entonces es en donde pues digamos que se genera todo el problema, digamos, el problema de pensiones, que pues se tiene que hacer un cambio, y que pues eso, digamos, que se van a ver esas consecuencias si no se hace nada. Pues se van a ver las consecuencias de aquí hasta el 2050, y eso nos incluye a nosotros, porque pues si usted hace las cuentas, pues usted o ya va a acceder a su pensión o ya está pensionado, digamos, para esa época. Entonces, bueno, en escenarios, pues, en el país de las maravillas, porque yo sé que es en eso. Igual pues uno tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la parte privada? Y es que el fondo privado, digamos, también a veces le ha ofrecido a personas así, digamos, que usted tenía que tener ese capital, resulta que no le alcanza, yo le propongo es devolvérselo, o aunque tenga el capital y la semana, le proponen también devolvérselo. Y eso es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Y ustedes nunca lo deben aceptar, porque digamos que ahí hay una decisión administrativa. Usted administra 100 pesos, usted administra 1.000 pesos, usted administra 1.000.000 de pesos, usted administra, bueno, 5 8 millones de pesos, pero piensen en administrar 10 millones de pesos, 100 millones de pesos,
200 millones. Créanme que eso es difícil, mire, y se los digo porque pues también digamos que lo he visto, y es que sí, usted puede tener la plata, pero si usted no sabe administrarla, si usted no sabe ponerle, digamos lo que llamamos, ponerle patas, créame que eso es como agua entre las manos. O se evapora o se va entre los dedos. Entonces eso es lo que uno debe tener muy en cuenta, digamos que en estos casos cuando uno habla sobre lo que es el tema de pensiones. Yo aquí digamos que quería digamos que hacer ese análisis porque finalmente nosotros no debemos dejar de cotizar. Yo entiendo que en enero digamos que en diciembre y enero, pues nosotros pues muchas veces estamos sin recibir, digamos, el ingreso porque eso, digamos, es la metodología en la que a nosotros hemos aceptado, que digamos que termina el 15, 20 de diciembre y hasta el 1 de febrero, si Dios es misericordioso y bello. Entonces pues hay que, digamos, con eso, pero hay que seguir cotizando. Usted puede llegar y decir, no, pues digamos que no cotizo sobre el ingreso base de cotización, que siempre lo hacemos con el contrato, pero usted digamos que lo puede bajar, lo baja al mínimo y lo paga. Entonces ahí pues prácticamente el negocio es que usted paga con lo que paga un mes, pues paga los 2 meses, diciembre y enero, pero nunca dejemos de pagar eso. Y esa es la recomendación que también hay que hacerle pronto a otros compañeros o a otras personas, que hacer el esfuerzo, porque finalmente uno tiene que pensar, digamos, con este tema uno tiene que pensar es a largo plazo. Porque pues, hasta que no aparezca la fórmula mágica de la eterna juventud, aunque también yo sí les digo que también es bueno uno morir, ¿sí me entiende? O sea, ese orden natural de la vida que es hasta la muerte también es necesario. Pero bueno, sin desviarnos acá al tema, uno tiene que mirar hacia el futuro. ¿Y el futuro cuál es? Que pues usted en algún momento, ya sea el tiempo, los años que le quedan, pues tiene que pensar en esto. Y la recomendación muy especial que yo les hago, porque ese es el análisis que yo les hago en este momento, ustedes tienen que organizar y tener todos sus documentos al día de las cotizaciones que hayan hecho, la semana de cotización, porque realmente usted tiene que tener soporte. Imagínese, usted cumple la edad de cotización, usted hace sus cuentas, digamos, pues bueno, en esto hay que tener en cuenta, y es que usted hace sus cuentas, digamos, de años de trabajo, pero como estos son semanas, usted cómo hace, digamos, la transformación de año a semanas. Siempre, independientemente, un año tiene 52 semanas. O sea, eso digamos que es claro. Entonces ahí estamos hablando de que pues sería 1300 semanas dividido pues 57, o usted mira los años, llevo 10, entonces por 52, entonces ya llevo 10, digamos 10 años, 52, pues ya llevo digamos ¿qué? Eh, 520 semanas. Digamos, pues, digámoslo así, en un tema pues práctico, digamos de esa manera. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es de que usted lleve el control y que usted tenga documentado, ojo, tiene que usted tener documentado todos los aportes que usted hizo. Un señor llegó, que no, que aquí tengo mis 1300 semanas, que venga pues para la pensión, y le dijo con pensiones, no, pero es que aquí me aparecen solo 700, le habían quitado 500 semanas. Y entonces, ¿cuál es la solución? No, pues tráiganos los desprendibles de pago. Entonces, en este caso, digamos que, ¿qué es lo que yo les digo? Y en especial, bueno, digamos que también es importante, pues, y esto digamos para los compañeros que están de planta, que también ustedes pidan su registro. Ustedes tienen el derecho también de pedir el registro de los desprendibles de pago, de toda la seguridad, de todo lo que es el tema, en especial lo que es el tema de pensión, para que ustedes tengan claro cuántas semanas son, o sea, cuántas semanas llevan realmente cotizadas, cuál es, digamos, como tal lo que les hace falta en realidad, cuántas semanas les hace falta, y ustedes lo transforman en años, teniendo en cuenta que un año tiene 52 semanas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que es muy importante en este sentido, y es que ustedes el soporte, y digamos que nosotros como contratistas también debemos tener todo soportado. Nosotros tenemos una ventaja, digamos, como contratista en ese sentido, es que como nosotros mismos tenemos que hacer toda la gestión del pago de seguridad social, pues guárdenla. Digamos, por ejemplo, digamos, si yo les dijera, digamos, si yo les preguntara, ustedes tienen guardado todo, digamos, el pago de seguridad social del mes pasado, de hace 2 meses, de hace 6 meses, de hace 2 años, o sea, todo eso hay que tenerlo guardado, o sea, todo eso digamos que hay que tener en un archivo, y principalmente en un archivo digital. Y ojo, en esto digamos que es importante, esto digamos que es información
que es relevante, digamos, para esto, que es importante que esa información ustedes las tengan en disco duro. Yo la tengo ya en un disco duro, porque ustedes no saben, digamos que uno, pues sí, uno va, digamos, como lo que les decía ahorita, y no, pues no voy a devolverme, pero digamos que ahorita lo que es el tema de la información en la nube, ¿cierto? Eso es lo que, pues digamos que se va a imponer, pero la información sensible uno la puede tener, digamos, pues sí en la nube para tenerla en cualquier acceso, por si acaso, digamos, el computador que usted maneja se daña, se quema, etcétera. Pero digamos que esa información sensible como esa también hay que tener una copia de seguridad en un disco duro que no tenga nada que ver. ¿Por qué? Porque de todas formas en la nube pues tiene ese riesgo de ser hackeado. Hay un micrófono activo, escuchamos. Profesor, buenos días. Habla con Marlene Castañeda, compañero. Buenos días. Muy buenos días, Marlene. Yo tengo en este momento 62 años. Quería contarles mi experiencia. Yo Sí, entré a trabajar a los 19 años de planta en carrera administrativa y con la ley 100 del año 90 de 1993, con lo de Uribe, nos indemnizaron. Entonces uno sale y el gobierno le dice a uno que puede entrar al programa ese donde ellos le subsidian a uno una pensión. Yo lo hice, pero no continué el proceso. Entonces, después me capacité, que es lo que dice el gobierno, monté mi
Muchísimas gracias, Marlene, por también la participación y claro, es totalmente, digamos que es cierto y por eso es que uno, digamos que aquí hay algo que uno siempre, digamos que debería enterarse. Bueno, a nosotros nos toca, digamos, por la parte de, digámoslo, de nuestra profesión, por lo que nosotros, de lo que nosotros hacemos, digamos como tal. Permítame que estoy compartiendo así, voy a compartir toda la pantalla de nuevo. Eh, nosotros, por ejemplo, pues por nuestra profesión tenemos que saber lo que es el tema de salud y todo esto, pero digamos que esto es algo que también nosotros tenemos que explicarle muy bien a nuestros hijos, a nuestros familiares. O sea, ¿por qué? Porque finalmente aquí está en juego, pues esos momentos, pues porque el tema, digamos, a nivel de pensiones, lo que es precisamente cuando nosotros no seamos económicamente pues, activos. Y eso, digamos, para lo que es el tema como tal, cuando ya, digamos, que se disminuyen nuestras capacidades pues, físicas como tal, o inclusive pues también la disminución pues mental, digamos, del tema de todo el pensamiento, ¿no? Entonces, que pues que a muchos digamos que nos sucede y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? Que todo lo que uno haga, digamos como el tema de ese análisis, uno debería estar totalmente informado para poder entonces actuar en consecuencia y no generar, digamos, como esos problemas que generalmente, digamos, se crean a partir de lo que es el tema de la pensión y que pues uno no vaya a tomar decisiones arriesgadas, como lo que yo le digo, de que a veces de pronto sí le llega, digamos que le dicen, no, vean, a usted no le alcanza, pero le devolvemos todo el dinero y eso, o también le dicen, no, mire, sí, o sea, le proponemos sí que usted espere y que termine de cotizar o le damos toda la plata de una vez. Y eso digamos que es una trampa porque uno no sabe administrar esa plata, o sea, uno, lo que yo les digo, ahora, a menos de que de pronto digamos que esa también cabe la posibilidad de que usted, digamos que ya pensando en eso, digamos como tal, usted tenga visualizado, digamos, un negocio que sea, digamos, que le vaya a representar también ingresos similares o mayores pues a lo que usted pueda recibir con el tema de pensión. Creo que tenemos otro micrófono activo, ahora sí. Ok, que teníamos que veía como otro micrófono activo. Ok, listo. Ok, listo. Ah, bueno, no, sí. Maleni, ¿puedes silenciar ahí el micrófono, por favor? Sí, sí, porque es. Entonces, sí, para no confundirme y entonces cualquier cosa, digamos que igual, también digamos con lo que es el tema de participación. Ahora, aquí digamos que cuando uno habla de todo lo que es el tema, digamos, de todos estos regímenes y demás, lo más importante es que uno tenga muy claro las cuentas. Yo vuelvo y se los digo, ustedes tienen que tener todos los registros, guardarlos todo muy bien. Esto es información sensible que miren, casi que es parte de lo que es la hoja de vida. Uno cuando tiene, digamos, pues como tal la hoja de vida, uno tiene que pues tener la hoja de vida actualizada porque pues uno nunca sabe en qué momento le sale una oportunidad buena y no solamente digamos para el tema de trabajo, también puede ser pues con nosotros como pues digamos independientes y de pronto pues hay un negocio pues usted una vez la tiene digamos al día con toda la información digamos vigente y de todo esto. Uno debe tener primero lo que es la hoja de vida, digamos el documento. Segundo, debe tener también los soportes de todo el estudio y de todo. Uno tiene que tenerlos, digamos que ahí también organizados y todo. Ahora, lo tercero que uno también debería tener anexo a eso y que pues digamos que hace parte de la hoja de vida de uno, pero que pues obviamente uno no la va a entregar, es también toda la información también en físico, digamos que usted la puede imprimir sobre lo que es el tema de pago y demás y que sea legible y como les digo, digamos también en un disco duro aparte porque pues también hay que mirar que pues hay riesgos de que se le borre a uno la información y demás y uno pues que tiene que tener lo que se llama digamos como las copias de seguridad, entonces eso pues hay que tenerlo digamos ahí muy presente. Adicional a ello digamos que una de las cosas es que uno no debe dejar de cotizar, digamos
que eso digamos que es importante de ninguna manera. Yo sé que a veces de pronto el tema de los gastos, porque pues muchos digamos que el tema del hogar, el tema de los hijos e inclusive pues a veces de pronto pues uno dependiendo de digamos el contexto en donde son los hijos los que sostienen al papá y a la mamá, en donde pues conviven con ellos, o sea, son diferentes escenarios. Entonces digamos que el punto es que hay muchos, digamos que sí, digamos que se generan muchísimos gastos como tal, pero digamos que la intención aquí cuando nosotros hablamos ya de lo que es el tema general de pensiones, hay que tener en cuenta que pues, siempre se tiene que enfocarse en esto. Digamos que yo noté, digamos en esa ocasión, yo noté que, o sea, realmente yo no acepté porque yo noté que cuál era el sentido de que va a haber una afectación en semanas, o sea, aquí hay que sumar, digamos, hay que sumarlo, el tiempo desde los 18 años, pues hasta la edad en la que digamos que tuviste ya un trabajo formal en la que ya pues te hacían una cotización o tú hacías la cotización ¿a qué? A un fondo de pensión, pues ya público privado, pues ya como lo hemos visto, y hay que tener en cuenta esos espacios en donde uno pues las cosas de la vida pues no tiene trabajo y no puede cotizar, entonces le toca decir, vea, no tengo trabajo, no puedo cotizar, no me cobre. Entonces todo eso digamos que hay que tenerlo pues allí muy presente. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, digamos que siempre va a ser importante que nosotros pues entremos digamos para lo que es el tema del reconocimiento digamos de lo que es el tema de pensión y demás pues va a ser importante que nosotros pues podamos tener en cuenta lo siguiente y es que la pensión como tal, pues digamos que en este sentido, cuando hablamos de todo lo que es el tema de la afiliación y demás, y es digamos que hay algo que uno tiene que tener en cuenta, siempre hay que hacerse para todo tipo de trabajador, ya sea que trabaje la semana completa o que trabaje por días. Recuerde que hay algo que digamos que también se queda muchas veces sin sustento en el país y es eso del trabajo por horas. Eso es una muy mala propuesta porque pues realmente nosotros no, o sea, nosotros no tenemos, digámoslo así, las características en nuestras ciudades muchas veces de un transporte público que sea efectivo, las vías digamos que no son efectivas y a veces eso de que no, que es que yo trabajo en una parte en la mañana y otra parte en la tarde y así eso, o sea, eso no es viable, o sea, en la teoría sí, de pronto sí fuera un trabajo virtual, pero porque pues tú no vas a perder el tiempo, porque tú ya sabes que tienes, digamos, tus horarios y digamos que sería, pero digamos que para las personas que tengan que hacerlo presencialmente es inviable. De hecho, en Estados Unidos se hace y vaya a ver, a pesar de que allá pues han tenido durante muchos años, aunque pues hoy en día, digamos que digamos que el transporte público les toca volver, digamos, a invertirle, digamos, en mantenimiento y demás, pero digamos que es totalmente, digamos que es algo, digamos, difícil, además de que pues si hablamos a veces de algunos que dicen que no, que por horas como se hace en Estados Unidos, pues vaya, mire cómo es el tema de horas y creo que eso también fue digamos que lleva más a la informalidad. Pero más allá de eso, aquí hay algo legal que también es el trabajo por días. Digamos, el trabajador que va lunes, miércoles y viernes a trabajar o que va martes y jueves a trabajar. Eso por días, digamos que sí se puede, se cotiza, digamos, todo lo que es el tema de PSRL, pensión y cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. Claro, proporcional a los días, no va a ser lo mismo que un salario mínimo, que la cotización a un salario mínimo, pero digamos que existe, digamos, también esa parte. Ahora, esto digamos que es digamos lo que es una opción pues también digamos que en ese sentido para lo que es el tema de la formalización en las empresas pero también digamos que para el trabajador para que pues al menos pues digamos que tenga algo no igual pues eso digamos que es uno de los temas que digamos que se tratan digamos en otro capítulo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que dentro de todo lo que es el tema del sistema de general de pensiones las cotizaciones pues que se tienen que hacer pues permanentemente durante todos los meses. Aquí hay algo que yo sí quiero digamos que tenerlo en cuenta y es que cuando nosotros hablamos del régimen de pensiones y a esto es a lo que yo quería llegar, resulta que a partir de la ley 797 de 2003 y posteriormente ya desde el 2000 desde el 2000 creo que es 14 pues digamos que esto que les voy a decir rige hasta el 2024 y es sobre las pensiones de las actividades de alto riesgo. Digamos que aquí hay que tener en cuenta digamos como
que hay que entender esto, digamos que, ojo, ¿qué es lo que digamos que vamos a tener en cuenta? Digamos que esto parte de la misma ley 100 pues para hacer digamos que cada uno de los cálculos, y una de las cosas que digamos que aquí hay que tener en cuenta pues, es que generalmente, digamos que cuando se habla, perdóname aquí yo cierro porque eh, ¿qué es lo que digamos que uno va, digamos que va a encontrar en esto? Y es que todas las actividades, digamos, de alto riesgo, como lo que encontramos del tema de minerías, digamos, de todo lo que es tema subterráneo, digamos, minería pues en socavones y en esto, digamos, a nivel subterráneo, lo que son los trabajos, digamos, de altas temperaturas, hornos y todo esto. Y que, ojo, por las normas técnicas pues, de salud ocupacional, que, pues, que también, digamos, que yo tengo ese contacto, digamos, con fuentes de calor y que, pues, también, digamos, que también generan un daño. Lo que es el tema de las radiaciones ionizantes, las que son comprobadamente, pues, cancerígenas, por eso, digamos, todo lo que es la ley de las enfermedades que ya se diagnostican como tal. Lo que es el tema de la aeronáutica civil y pues todos los técnicos aeronáuticos también, digamos, allí. ¿Qué otra cosa, qué otra actividad? Lo que es el tema de bomberos y pues todo lo que es el tema del IMPEC y todos los que pues estén allá como custodios, ¿no? Y pues todas las entidades que pues puedan, digamos, que ser como el tema de, ¿cómo es que se llama esto? De de lo que es el tema pues de fiscalía pues que tiene que ver con todo pues con todo el tema de cuidado deberán, digamos, ellos tienen un régimen especial y esto digamos que va hasta el 2024. Si ustedes aquí encuentran, digamos, esta parte, pues iría hasta como hasta el 2013, pero se alargó pues hasta el 2024, en el cual pues, y en esto digamos que tienen que probarlo, digamos que esto tiene que ser probado, digamos que con 700 semanas, pues ya digamos que empiezan a tener su derecho de pensión. Digamos que esto tiene digamos que un cálculo y ojo, y tengan 55 años de edad. Ahora, esto hay que tener en cuenta de que pues aquí va a estar la importancia de algo que ya les comentaba, digamos, en el primer bloque, y es que nosotros tenemos que trabajar muy de la mano de la ARL y darle toda la información necesaria a la ARL para que el trabajador, o en el caso, digamos, de que pues seamos nosotros, uno nunca sabe, ¿cierto? Que nosotros podamos tener las 700 semanas, pero como tal dedicadas a esa actividad. ¿Sí me entiendes? O sea, que aquí hay que tener en cuenta que son 700 semanas dedicadas a la actividad. Ahora, esto porque digamos que, y digamos que la pensión es, ya no la edad es hasta 57 y 62, sino que pues digamos que pues el tema es 55 años. Ahora, esto digamos que aquí el problema que radica en esto es porque usted tiene que probar que la actividad siempre fue en eso, digamos, las cotizaciones de esas semanas fue en ese tipo de actividad. Por eso, digamos, la importancia de lo que hemos dicho, de que cuando nosotros tengamos nuestro certificado de pago, la actividad económica y la empresa, pues tiene que salir, digamos, tiene que ser congruente con la actividad. Por ejemplo, se vinculaba, y eso digamos que pasaba muchas veces cuando uno revisaba, digamos, el tema de terceros, que no, usted tiene un conductor, sí, digamos, sí, ahí está, riesgo uno, conductor, pero la actividad económica a la que estaba afiliado era construcción, era, digamos, construcciones Pepito Pérez, y el tema era construcción y nada tenía que ver con el transporte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso que pues en ese sentido uno tiene que llegar y observar, digamos, como esta parte. Ahora, esto digamos que hay que tenerlo muy en cuenta porque tienen que ser 700 semanas. Ahora, porque esto digamos que uno en la realidad no lo ve. Pues está el tema de la informalidad, porque sabemos muy bien que esto digamos que son temas que pues muchas veces el tema de algunas actividades de alto riesgo, no digo todas, pero digamos que algunas sí, por ejemplo, no están, que no están totalmente formalizadas, como el tema de las minas. Muchas veces de ellos, pues digamos que las personas desconocen, los mismos empleadores también desconocen esto o pues omiten, ¿no? Lo otro es por el hecho de que pues siempre, digamos que siempre lo hemos visto como tema de regímenes especiales, como el tema de la fuerza pública, ¿no? Que más o menos son como 20 años de servicio y ya, listo, pensionado. Bueno, pues en términos generales, ¿no? Pues eso digamos que como tal. Pero digamos que esto es algo que uno tiene que tener muy en cuenta,
si hay una persona que pues, se dedique con las 700 semanas. El problema es que también como muchas veces, digamos esto y esto, digamos que uno lo ve también en ocasiones, pues las personas se dedican a hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué? Por la exigencia física que tienen pues este tipo de trabajos. Bueno, creo que pues hasta aquí vamos a dejar pues por el día de hoy. Vamos entonces, en este caso voy a parar ya la grabación.